Gracias por continuar con Nexus. El calzado es una parte de la vestimenta a la que muchas veces no le ponemos atención. En la siguiente nota le daremos recomendaciones y le enseñamos los diferentes productos que se ofrecen en el mercado. Vamos a verla. A la hora de realizar cualquier actividad física, el calzado que se utilice debe ser cómodo y que permita los movimientos sin causar dolores, más si se trata de adultos mayores. Entonces, dependiendo de la actividad que vayan a realizar, así debería ser el tipo de calzado. Ahora, el zapato en un adulto mayor siempre tiene que ser súper cómodo. Lo ideal por seguridad y facilidad es que sean de velcro, o sea, que sea de amarrar, pero de velcro, no de cordones. Eso sí va a ayudar bastante. Y también que se ayuden con algún tipo de calzador para la hora de ponérselos. Antes de realizar cualquier actividad física, los adultos mayores deben tomar en cuenta el calentamiento y estiramiento de los músculos. Si es específicamente en los pies, pueden ser movimientos circulares a nivel de tobillo. Entonces, hacer el pie hacia un lado primero, hacia adentro, por ejemplo, luego círculos hacia el otro lado, hacia afuera. Y luego otro ejercicio ya más específico puede ser doblar los dedos hacia adentro, sostenerlos un ratito y volverlos a estirar bien abiertos, igual sostenerlos unos 5 segundos. Eso va a ayudar a estirarlos. Si usted es adulto mayor y desea realizar actividad física, le recomendamos utilizar dispositivos para proteger sus pies de lesiones, tales como taloneras y plantillas. Su precio varía desde los 500 colones hasta los 14.000, dependiendo del material del dispositivo. Bueno, los adultos mayores sí es muy importante que el calzado, en lo que es la parte de la puntera, sea alta, porque muchos de ellos tienen artritis reumatoide o arteriosclerosis, etcétera, y muchas de esas enfermedades deforman los dedos. Se pueden hacer dedos en garra o dedos martillo, que uno los ve como los deditos muy doblados. Entonces, la fricción del calzado sobre esos dedos sí puede maltratar. Entonces, sí se recomienda que el calzado sea de puntera alta, o sea, que la parte delante del zapato sea suficientemente alta para que no esté rozando los pies. Sin embargo, si aún así persiste el roce y la fricción y por ende hay algún tipo de maltrato a nivel de pie, si hay implementos que son protectores, por ejemplo, de martillo, separadores de dedos, peines de espuma, que lo que ayudan es a proteger los deditos para que en esa parte no se maltrate. Eso es lo que es en el dorso. En la planta hay plantillas, taloneras, punteras que son especiales para cada zona del pie, ¿verdad? Para Nexus, Edwin Gómez y Erika González. Y continuamos con más, y ahora vamos a analizar un poco sobre la situación de la educación especial en Costa Rica, y por eso me encuentro en compañía de Yanúa Ovares, profesora de educación especial. ¿Cómo estás, Yanúa? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar acá en Nexus. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación especial en Costa Rica. ¿Cómo inicia? Bueno, remontándonos un poco a la historia, en Costa Rica específicamente empieza en el año 1939, cuando se abre la primera escuela de educación especial. Más o menos todo el mundo la conoce, la escuela Fernando Centeno-Huel, con el profesor al cual se le debe su nombre. Esta persona es la que empieza a dar el apoyo a las personas con alguna necesidad especial, y la escuela abre principalmente a dar apoyo a la persona con retraso mental. Ya más adelante en Costa Rica se empiezan a abrir más servicios. Por ejemplo, en el año 1965 se abren otros servicios de educación especial, específicamente centros de educación especial. En San Carlos, en Pérez Celedón, se abren específicamente en regiones y a partir de ahí se empieza a dar todo un auge a nivel nacional. ¿Esto se da por una reforma en la ley, algo legal o simplemente una iniciativa? En realidad, la apertura de la escuela Fernando Centeno-Huel fue por una necesidad, ¿verdad? Esta persona viene y se da cuenta que hay muchas personas con necesidades especiales que no están siendo atendidas. Posteriormente, en el año 57, se promulga la Ley Fundamental de Educación. Esta ley, aunque parezca mentira, sigue vigente. Lo que pasa es que está un poco desactualizada. Entonces, ahí se sientan las bases de lo que se necesita a nivel de educación especial. Todavía se puede consultar, sin embargo, ya más adelante tenemos otras leyes. Entonces, lo que ha pasado es que una ley como que nace nueva y los demás quedan de consulta. Hablando más o menos de esto, entonces, está desactualizada, pero ¿en qué punto se puede, tal vez son retos, se puede reformar? Bueno, en realidad ya prácticamente con la redacción y promulgación de la Ley 7600 se retoma específicamente el área de educación especial, porque la Ley Fundamental de Educación es general de todas las áreas educativas.
aunque sí contempla un poco lo que es la enseñanza especial. Sin embargo, hasta el año, con la ley 7600, en el año 96, se puede decir que tenemos un documento oficial. Estamos hablando de más o menos 15 años, o sea, hace 15 años no existía como una reforma específica de educación entonces. En realidad no, porque lo que habían habido eran políticas. Nacen políticas sobre discapacidad, nacen políticas sobre prevención, sobre rehabilitación, hasta que tenemos la ley. Ya, y bueno, ahora, ¿qué limitaciones existe tal vez administrativas actualmente con estas leyes y con todas las reformas que se han hecho? Bueno, podríamos enfocarlas como al ámbito laboral, en realidad. Tenemos docentes graduados que por lo general tienen que cumplir todo un requisito que es el Ministerio de Educación, el ente principal empleador, ¿verdad? Porque también pueden trabajar, los estudiantes que se gradúan de educación especial de cualquier centro trabajan a nivel privado. El ente empleador a veces no tiene plazas o a veces no tiene plazas donde la persona desea trabajar, ¿verdad? Que es, digamos, cerca de su casa, en un lugar accesible, en un lugar donde sea cercano hasta para su lugar de estudio, si es que todavía continúa estudiando. Acá metemos también entonces el asunto de zonas rurales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacer entonces también para que una zona rural alejada tenga esta posibilidad de apoyo? En realidad también le corresponde al Ministerio de Educación, esos son por las asesorías. Las asesorías están viendo las necesidades de cada uno de los servicios que hacen falta por las características mismas de la población. Entonces solicitan los servicios y la apertura. Que hayan oferentes es otra cosa, ¿verdad? Eso también puede suceder. Ahora pasando a otro tema, hablar más o menos sobre lo que es la inclusión, inserción de la persona con discapacidad a la educación, porque no sé, hay como una diferencia de conceptos, ¿verdad?, de educación inclusiva o más bien de insertar a la persona. ¿Cómo se maneja esto en educación especial? Bueno, en realidad estamos hablando de filosofías. La inclusión es una filosofía, la integración me llega a ser una práctica. Entonces se integra el estudiante cuando se dan cuenta que los apoyos que se les están dando ya han sido superados y que puede, por decirlo de alguna manera, acceder a otro paso del servicio del sistema educativo. Okay. Entonces, por ejemplo, tenemos un estudiante que tal vez está en una escuela de educación especial, ya ha cumplido, se le han dado los apoyos, ha logrado avances, tiene habilidades adquiridas, y puede pasar a un centro de educación regular con los apoyos, ¿verdad? No así en todos los casos, ¿verdad? Hay excepciones y no significa que todos los que están en un centro de educación especial vayan a pasar al aula regular. Ahí estamos hablando de un proceso integrador. La inclusión es una filosofía donde el profesor se va a meter en el aula con todos los estudiantes. La inclusión trasciende todo lo que es discapacidad, no me va a interesar si tiene o no discapacidad, va a tomar en cuenta a todos sus estudiantes, sean grandes, pequeños, tengan problemas de aprendizaje o no, una persona que venga de Nicaragua, de Colombia, de El Salvador, costarricense. Sí, es una inclusión total. Total. Ahí en inclusión no se toma en cuenta la discapacidad, se trasciende totalmente, hablamos de diversidad. ¿Y en qué punto estamos ahorita en Costa Rica? Bueno, queremos llegar a la parte de inclusión, ¿verdad? Lo que pasa es que sí depende mucho de nosotros, porque es una filosofía que está aquí. Entonces, si no quiero cambiar, si mis actitudes son de negación y sinceramente no quiero, entonces no puedo cambiar. Y actualmente en planes de estudio, usted es educadora acá en la Universidad de Costa Rica, ¿cómo se hace o cómo se maneja estos planes de estudio en educación? ¿Salen la persona o el educador, educadora con las facilidades, las herramientas para poder incluir o para poder integrar a la persona con discapacidad? Bueno, ellos salen con las herramientas para poder darle los apoyos a cualquier estudiante, ¿verdad? De hecho, llevan cursos sobre, al menos estoy hablando en el caso específico de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? De otras universidades no, desconozco a fondo los programas. Salen con estrategias para trabajar con personas sordas, por lo menos sacan el ESCO 1 y 2, ¿verdad? Ellos posteriormente pueden formarse aquí mismo. Como una especialidad. No, pueden formarse en los cursos del ESCO, para sacar el 3 y el 4, por ejemplo. También pueden especializarse, ¿verdad? Independientemente de la universidad que escojan. También salen para atender personas con dificultades visuales, estrategias para atender retos cognitivos, para atender discapacidad múltiple, problemas de aprendizaje, retraso mental. Entonces ellos tienen las herramientas y cuando llegan a su práctica tienen que aplicarlas, pero las herramientas sí se les brindan. Ok, más o menos, ya yéndonos como a los padres, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre ellos. Si yo soy madre o padre de familia de un niño con discapacidad, ¿cómo llego, si voy a llevar a una educación regular o mejor a una educación especializada? ¿Cómo decidir esto como una profesora de educación especial? En realidad, el padre de familia necesita siempre un apoyo del docente.
todo padre, cuando tiene un hijo con alguna necesidad especial, el primer contacto que tiene es con el médico. Los médicos son los primeros que le dicen, su hijo tiene estas conductas, estas características y ocupamos estos apoyos. A partir de los apoyos, en algunos momentos se puede decidir centros de educación especial o simplemente se matricula en una escuela regular y las docentes de ahí se dan cuenta que requieren otros apoyos. Claro, Por y ahí me imagino empieza. que eso también es un vínculo entre los dos, profesor y padre. Ya para cerrar, se nos acaba el tiempo, ¿qué consejo, o más o menos desde su perspectiva de educadora, qué consejo le puede dar padres, madres de familia con niños con discapacidad en esta inclusión también o inserción? Bueno, en realidad que el trabajo que se hace es conjunto. El padre de familia llega con sus preocupaciones, tiene un hijo 24 horas, en el caso nuestro están con nosotros un día, mediodía, 3 horas. Entonces es un trabajo conjunto. Y el docente de educación especial siempre será un apoyo. Entonces pueden consultar para cualquier apoyo, tienen derecho también a pedir cualquier recomendación. También tenemos que aplicar esas recomendaciones y siempre en un afán como de apoyar a su propio hijo para que él sea independiente. Claro, bueno, muchas gracias, Mucho Yanua, gusto. muy amable. Gracias. Y ahora nos vamos a un corte, pero no se vaya.